Unas 56 sentencias que afectan la estabilidad y los derechos de los venezolanos habrían sido dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia entre diciembre de 2016 y el día de hoy. Así lo ha denunciado la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para referirse a aquellas decisiones del máximo juzgado que han desconocido las discusiones, las leyes y los señalamientos que han surgido desde este Parlamento Nacional. El día de hoy, Hispanopos ha conversado con el presidente de la Asamblea Nacional, con el diputado Julio Borges, quien da detalles de la última decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia y que han calificado como un golpe de Estado en este país. Mira, yo creo que al final, aunque el gobierno ha dado este golpe de Estado que lo califica así el mundo entero, lo importante es que estamos en presencia no de un gobierno fuerte, que por eso da esta medida de poder y esta medida de fuerza, sino más bien frente a un gobierno débil, un gobierno que lo único que le queda es desconocer las leyes, desconocer la Constitución, utilizar la violencia, el miedo y la fuerza bruta. Yo insisto, este no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil y por eso tiene que abusar de lo que tiene en este momento, que es cualquier vestigio de poder, para tratar de reafirmarse en un país que está viviendo la peor crisis de su historia. ¿Por qué el gobierno actúa para inhabilitar la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el conflicto de poderes que existe entonces en este momento? ¿Cómo se le explica eso a una audiencia internacional que probablemente esté acostumbrada a ver cómo en sus países pues actúan de manera independiente el poder legislativo y el poder ejecutivo? Hay dos razones fundamentales, Marco. La primera es que el gobierno sabe que esta Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos, la votación más alta en la historia del país, esta Asamblea Nacional en la cual nosotros tenemos la representación de las 2/3 partes de lo que significa la representación de los diputados, es el único centro con legitimidad y es el único centro con pluralidad y es el único poder libre en Venezuela, y por eso se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Desde el primer día ha buscado anularla e inhabilitarla. Nosotros ya hemos tenido 56 sentencias en contra solamente de la Sala Constitucional, 56 sentencias en un año. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, que también es muy importante que se sepa fuera de Venezuela, que es que la motivación también que tiene el gobierno es saltarse los controles de la Asamblea Nacional. El gobierno está pidiendo deuda, el gobierno está pidiendo préstamos, el gobierno está tratando de hacer alianza petrolera, pero todo eso por la Constitución tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces el gobierno ha preferido eliminar la Asamblea que someterse al control democrático de la Asamblea. Y por eso nosotros queremos dar un mensaje muy claro. Cualquier préstamo, cualquier financiamiento, cualquier alianza petrolera que no pase por la Asamblea Nacional es nula y será anulada y será absolutamente inexistente, para que el país sepa y el mundo sepa que nosotros no vamos a permitir que el Maduro siga desfalcando el país, haciendo lo que le da la gana con la riqueza o con el dinero o con lo que significa el manejo de la riqueza venezolana. Toda la oposición ha insistido en hacer un llamado a elecciones, una convocatoria a elecciones generales. Ahora lo hace también la Asamblea Nacional como institución y dicen que el gobierno le tiene miedo al voto. Es un gobierno que fue electo por el voto popular. ¿Cómo se explica? Ciertamente le tiene ahora miedo el gobierno a medirse en unas elecciones abiertas. ¿Por qué? Ese es el principal problema que vive Venezuela, que todo este proceso de golpe de Estado, de gobernar fuera de la Constitución, de abuso de poder, tiene un origen. Y el origen es que Nicolás Maduro no quiere hacer elecciones. Nicolás Maduro decidió que en Venezuela no hay elecciones. Su gran problema, que él habla de invasiones extranjeras, del imperialismo, de ataques militares, todo eso es paja. Lo único que a él le teme es la verdadera conmoción interna, que es la conmoción del voto. El gobierno lo único que no quiere hacer es elecciones y por eso mataron al referéndum revocatorio, mataron la elección de gobernadores el año pasado, las elecciones de gobernadores y alcaldes tocan este año y no quieren hacerlas tampoco, de manera que por eso el mundo entero no solamente ha calificado de golpe de Estado lo que sucedió en Venezuela, sino que también plantea una solución clara: ir a elecciones a Venezuela, elecciones que no son inventos, sino elecciones que corresponden a este momento y que el gobierno se niega a hacer. ¿Estaría perdido electoralmente el gobierno? Yo creo que el gobierno está perdido en cualquier escenario. Si el gobierno va a elecciones, está derrotado. Si el gobierno no va a elecciones, está caído. Es decir, este es un gobierno que está destinado a tener que sufrir un cambio en el país, o por elecciones y va a perder, o si no hace elecciones y se cierra en esa posición de elecciones, es un gobierno que va a caer. Después que el gobierno se ha burlado tanto del diálogo, ha utilizado el diálogo,
se ha burlado del Vaticano, se ha burlado del pueblo venezolano, se ha burlado de todos los países que confiaron en ese proceso. Hoy por hoy el gobierno, la única muestra de diálogo que puede abrir es abrirse al voto. El voto es el mejor diálogo que puede tener Venezuela ahora. El gran héroe de esta película es el venezolano que lucha, el venezolano que hace cola, el venezolano que va y se cala las colas de lunes a viernes, pero va los fines de semana a revalidar su partido, el venezolano que sabe que hay que aguantar y que hay que buscar una salida democrática. El venezolano es el héroe de esta película y este venezolano sabe y está viviendo cómo se está descalabrando el gobierno. En apenas horas había un pronunciamiento mundial contra el gobierno venezolano y su golpe de Estado, había un pronunciamiento muy claro de la Organización de Estados Americanos, había un pronunciamiento muy claro de todo lo que significa la democracia en América Latina, de manera que nosotros, a pesar de que estamos en un momento tan oscuro, tan difícil, son justos esos momentos en los cuales comienza a amanecer en el país. Y eso es lo que está viviendo la Venezuela de hoy.